Marcos capítulo 14. Un plan contra Jesús. Faltaban 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua. A esta fiesta también se le llamaba fiesta de los panes sin levadura. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de engañar a Jesús para poder arrestarlo y matarlo. Decían entre ellos: «Vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta, no sea que la gente se alborote y se ponga en contra de nosotros». Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron: «¡Qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata, y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres». Y se pusieron a criticar a la mujer, pero Jesús les dijo: «Déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes». Esta mujer hizo lo único que podía hacer: derramó perfume sobre mi cabeza, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios. Judas traiciona a Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los sacerdotes principales y les prometió ayudarlos para arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír esto y le ofrecieron dinero, y desde ese momento Judas buscaba una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Una cena inolvidable. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Ese día, los discípulos le preguntaron a Jesús: «¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua?». Jesús les dijo a 2 de ellos: «Vayan a Jerusalén. Allí verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo». Los 2 discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, Jesús y los 12 discípulos fueron al salón. Mientras cenaban, Jesús dijo: «El que va a entregarme a mis enemigos está aquí, cenando conmigo». Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno le dijo: «¿No estarás acusándome a mí, verdad?». Jesús respondió: «Es uno de ustedes, y ahora mismo está mojando su pan en el mismo plato que yo. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido». Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a los discípulos y todos bebieron de ella. Jesús les dijo: «Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Será la última vez que yo beba este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino nuevo». Pedro promete no dejar a Jesús. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los Olivos, y cuando llegaron, Jesús dijo a sus discípulos: «Todos ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo
y así mi pueblo se dispersará. Pero después de que Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pero Pedro insistió: Aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Jesús ora con mucha tristeza. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y Él les dijo: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy pero muy triste y les dijo a los 3: Estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los 3 discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando volvió les dijo: ¿Siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Los enemigos apresan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Judas ya les había dicho: Al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Los hombres arrestaron a Jesús, pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Luego Jesús preguntó a la gente: ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si fuera yo un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder así para que se cumpla lo que dice la Biblia. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana. Cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. El juicio contra Jesús. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio del jefe de los sacerdotes. Allí se sentó con los guardias junto al fuego para calentarse. Mientras tanto, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los sacerdotes principales, los líderes judíos y los maestros de la ley. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie y mintieron diciendo: Nosotros oímos a Jesús decir que él iba a destruir este templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo sin la ayuda de nadie. Pero ni en eso se ponían de acuerdo los que acusaban a Jesús. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿Oíste bien de que te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte?
Pero Jesús no respondió nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios que todos adoran? Jesús le respondió: Así es, y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgó la ropa en demostración de enojo y dijo: ¿Qué les parece? ¿Qué deciden? Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Algunos empezaron a escupir a Jesús, le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían: ¿Adivina quién te pegó? Luego, los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Pedro niega que conoce a Jesús. Mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo: «Tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret». Pedro respondió: «Eso no es cierto, no sé de qué me hablas». Y se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde, la sirvienta volvió a ver a Pedro y dijo a los que estaban allí: «Este hombre es uno de los seguidores de Jesús». Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí le dijeron a Pedro: «Estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de la región de Galilea». Pedro les contestó con más fuerza: «Ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad». En ese momento, el gallo cantó por segunda vez, y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces». Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Marcos capítulo 15. Jesús y Pilato. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada la reunión, ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso, Pilato volvió a preguntarle: «Mira, te acusan de muchas cosas. ¿No vas a defenderte?» Y como Jesús no le respondía, el gobernador se quedó asombrado. «Que lo claven en una cruz». Durante la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a alguno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros había matado a alguien durante un pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero, como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿Y qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? «Clávalo en una cruz», contestaron a coro. Pilato les preguntó: «Díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre?» Pero la multitud gritó con más fuerza: «¡Clávalo en una cruz!». Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Todos se burlan de Jesús. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos. Entonces comenzaron a burlarse de él y gritaban:
¡Viva el Rey de los Judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él, le hacían reverencias. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Así llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: el Rey de los Judíos. Junto a Jesús clavaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: «¡Hey! Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo, baja de la cruz». También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él, y se decían entre sí: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Mesías, el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él». Y también insultaban a Jesús los bandidos que habían sido clavados a su lado. Jesús muere. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: «Eloí, Eloí, lema sabactani». Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: «Oigan, está llamando al profeta Elías». Uno de ellos consiguió una esponja, la empapó con vinagre, la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo: «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz». Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en 2 pedazos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo: «En verdad, este hombre era el Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, Salomé y María, la madre de José y de Santiago el menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además, estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. El entierro de Jesús. Ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Un hombre llamado José, del pueblo de Arimatea, no tuvo miedo de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un miembro muy importante de la Junta Suprema. Además, él oraba para que el reinado de Dios empezara pronto. Pilato se sorprendió mucho al oír que Jesús ya había muerto. Por eso, llamó al oficial romano para ver si era cierto y para averiguar cuándo había sucedido. Cuando el oficial regresó con el informe, Pilato dio permiso para que le entregaran a José el cuerpo de Jesús. José compró entonces una sábana de tela muy fina y cara, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en una tumba. Hacía poco tiempo que José la había mandado construir en una gran roca. Luego tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Génesis capítulo 38, nueva traducción viviente. Judá y Tamar. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira.
Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad, Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira el adulamita subieron a Tibna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Tibna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naim, la cual está rumbo a Tibna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Hira el adulamita que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá los reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya,
¿Cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Génesis capítulo 39. José en la casa de Potifar. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. «Ven y acuéstate conmigo», le ordenó ella, pero José se negó. «Mire», le contestó, «mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios». Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos». José es encarcelado. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Génesis capítulo 40. José interpreta 2 sueños. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con esos 2 funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los 2 parecían preocupados. «¿Por qué se ven tan preocupados hoy?», les preguntó. «Anoche los 2 tuvimos sueños», contestaron ellos, «pero nadie puede decirnos lo que significan». «La interpretación de los sueños es asunto de Dios», respondió José. «Vamos, cuéntenme lo que soñaron». Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José.
En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: Yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior, para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él.